llevará. Lo que es, por eso sí, la figura puede ser esa, de que este es un gobierno de transición, no en el estilo de lo que pasó con Áñez, pero posiblemente si es que no pueden eh, sopesar en el primer, vamos a decir exagerando, la primera gestión de mandato, hay ciertas dudas de que pueda concluir los 5 años. Va a tener que recortar el mandato y ahí, de nuevo, claro que le van a echar la culpa a lo que es el actual gobierno, Evo Morales y demás, pero van a decir también, bueno, a otros están en el gobierno, ya no está nadie de esa línea, no va a estar Andrónico, no va a estar del Castillo, y también está reducida lo que es el componente para que se esté para hacer una mayoría o algo. En este momento, por primera vez en mucho tiempo, el MAS vuelve a sus inicios de ser una minoría dentro de lo que va a ser la nueva constitución de, por un lado, los diputados y la Cámara de Senadores. Esa también es una. Y esto nos lleva a, pues, que tiene sentido entonces el título del episodio 4 que se decía elecciones huérfanas, porque no había un candidato como tal así, fuerte, con una posición y proyecto de país que José ya lo ha indicado, podía levantar lo que es este aspecto de la soberanía, por un lado, y por el otro, también se decía por eso, elecciones entre perdidos, que sería en el caso de Andrónico, de Castillo, e incluso el propio Evo Morales, perdidos porque apostaban a algo que ya, pues ya se estaba, eso se estaba hundiendo. Y vendidos en el caso de, pues, porque, ¿qué quedaba? Si los que entran, sobre todo lo que era la posición de Doria Medina, era directamente, entre comillas, liberalizar todo, pero a partir de lo que es, hasta le podían cambiar el nombre, ya no le podrían llamar capitalización, pero iba a venir con esa misma mecánica como tal. De ahí la figura de Rodrigo Paz, no, tampoco no despierte ese tipo de ilusiones de que, oh, es la gente que viene a renovar todo. Lamentablemente no es así, aunque él, entre comillas, pueda considerarse uno de los candidatos jóvenes, nuevas generaciones y demás, pero el problema ya lo abordamos en otros episodios anteriores de este ciclo, en el que se decía, no porque seas joven, como lo que fue en su momento la candidata Eva Copa o lo que fue del Castillo o el propio Andrónico, es que es garantía de que vienes con nuevas ideas. Eso ya es incluso hasta contraproducente. Más bien, son candidatos que en la depositación de experiencias es donde pueden desarrollar proyectos verdaderos como tal o venir de una línea tradicional, que no es el caso en esto. Han salido de divorcios, en este caso decisiones o partes del MAS, y Rodrigo representa lo que sería un tanto lo que es la herencia paterna de Jaime Paz Zamora, que también ha sido presidente. Muchos le dicen que es el hijo del gallo. Bueno, tiene sentido. No es que por eso también no se puede conseguir algo de ahí como novedoso. Parece más válida la posición que algunos indicaban de que este ha sido más un voto, no diremos castigo, pero tampoco como para hacer solamente anular el voto como tal. Juan Manuel está levantando la mano. Adelante, Juan Manuel. Bueno, buenas noches a todos. Eh, Voy a estar directo, sin ir a muchos rodeos. Las encuestas hace unos minutos sacaron los últimos resultados, contando ya con la parte de los votos nulos y blancos. El blanco ronda los 2% y el nulo está entre el 18%.
Es un poco, tal vez es un dato interesante, ¿no? Que dado que el expresidente Morales era el que promovía esto, y solo como síntesis, yo siempre soy de la tendencia de dividir tal vez todas las políticas entre estos ejes articuladores que la modernidad ha creado de la derecha e izquierda. Bajo ese paradigma ya tal vez para algunos anacrónico y algunos que simplemente desconfían, yo me ciño a esto y simplemente hago esta estimación acumulativa, viendo que la izquierda fuera de todo hay una fragmentación muy enorme. Está la parte del 3% de Castillo, también el 8% de Andrónico y más este 18 o 20% son prácticamente casi un tercio de la población. Entonces podemos ver que la izquierda, si bien está reducida, pero sigue vigente en la actualidad, ya no es la izquierda hegemónica que ya conocimos hace muchos años. Y en torno a esto, yo estaba viendo el debate o este panel que trajo la Red Bolivisión, donde invitaron a María Galindo, también invitaron a Jorge Richer, a Sayur y demás. Y me parece interesante, algo curioso en torno a estos resultados, específicamente en parte de estos sectores, o podríamos decir estos personajes que encarnan tal vez, entre comillas, el clamor popular. Y aquí me voy mayormente con Richer y Galindo, específicamente Galindo, en la cual pedía podríamos decir una lucha que tiene, una deuda que tiene aún el nuevo gobierno, que ya se avisora que va a ser Rodrigo Paz, el mismo Doria Medina ya le ha dado el apoyo. Y a día de hoy vemos esta fragilidad, esta ambivalencia en el caso de Rodrigo Paz, porque a día de hoy no se entiende cuál es su estrategia. Mayormente ha entrado como el candidato que vivía en el ostracismo, que él era el candidato sin una campaña muy rimbombante, o sea, en lo más bajo en las encuestas, un candidato prácticamente olvidado dentro de la sociedad y curiosamente tiene esta fragilidad al no tener un orden de ideas claro y no enmarcarse a una línea política o ideológica más pura y más central. Y aquí veo, ¿no? Que tal vez la segunda vuelta poco va a tratar de tal vez radicalizarse el poco discurso que pueda haber, porque bien o mal ya conocemos un poco las posturas de Tuto Quiroga, un sujeto que básicamente ha tenido este vínculo con el ADN, también ADN que ha perdido la sigla, curiosamente, esta gestión, y al mismo tiempo ha tenido esta lucha radical contra el Chapare, muchos de los remanentes tal vez que ha tenido el gobierno del movimiento al socialismo en sus inicios, se ha debido hacia su ruptura con este bloque del Chapare, prácticamente entraba en este discurso más radical, pro DEA, pro Estados Unidos, y se confrontaba con esta figura de Rodrigo Paz, que es prácticamente a día de hoy una plastilina, se encuentra mayormente en un uso retórico de una ausencia de confiabilidad al ver a tantos políticos que son de la vieja casta. Más de todo, en síntesis, yo me veo que va a haber algo interesante, que es la lucha ideológica, ya no dentro de un partido político, sino la lucha ideológica para ganar en las próximas elecciones, que de alguna manera el candidato va a tener que asimilar y una vez recién metida en el gobierno, en la campaña, recién va a tratar de estructurar una línea bien definida y bien clara ya que un poco me ciño a los análisis que hace Jorge Richer, ya que yo no he visto obviamente los debates ni de Rodrigo Paz específicamente, pero él hace un análisis curioso, los cuales ponía dos versiones distintas de él en su primer debate, un hombre más un poco radical, se peleaba contra las figuras impositivas, aduaneras, tenía una propuesta más libre, de libre mercado, un segundo, Rodrigo Paz, que ha parecido que es más conciliador, el político que básicamente quiere caerles bien a todos y simplemente ocupa un discurso que no tiene ninguna esencia, ningún fundamento propio, sino que mayormente es algo que la gente tiende a escuchar
en el político tradicional. Simplemente me parece algo curioso que vamos a ver en las próximas elecciones, una izquierda que tal vez va a tratar de seducir a este nuevo candidato, que es una sorpresa, pero para mí que es una forma interesante que ha salido, que es algo raro, ¿no? En nuestro país, que un político no tenga definido una ideología propia, no tenga definido un camino particular o específico para mínimamente defender eso a capa y espada, sino que simplemente es una maqueta en la cual se le pide sectores feministas que apoyen a sus segmentos, sectores tal vez más socialistas, izquierdistas, también que proponga o simplemente cautive, y prácticamente es un candidato hecho por la campaña, no es un candidato que simplemente se ha reformado desde su esencia, y un poco también muestra, ¿no? La actualidad de nuestra política, donde el discurso simplemente está pululando entre un ámbito más difuso y no podemos ver una claridad que bien o mal, yo considero que es algo necesario, fundamental. A veces un político, si tiene que caerle mal, creo que tiene la obligación de mínimamente ser honesto con su propio discurso, simplemente para tratar de crear una mínima coherencia y no simplemente ser un gobierno que trate de quedar bien con todos. Eso sería. Muchas gracias. Claro que sí, las tibiezas en últimas pueden servir como estrategia en algún momento, como esto es un tiempo de indecisiones y en donde ya no había también por quién más eh, inclinarse, votar. Ahora, estas tibiezas en algún momento como este pueden servir para dar una acumulación de voto, pero no por mérito, sino lo que decía Juan Manuel, más por, se entendería por un accidente quizás, ni siquiera quizás por una influencia externa, de llámese una voz o algo, no, quizás es más accidental esto. Y si es más accidental, entonces lo que va a ocurrir es que las tibiezas le van a costar también al momento de tratar de definirse en esta nomenclatura que se da, ¿no? De si eres más de izquierda, eres más de derecha, cuál va a ser tu, o hacia dónde se va a inclinar tu posición, porque eso sí también hay que notar. Tanto el voto nulo como el voto en blanco no entran como representantes parlamentarios, no tienen ninguna representación. Sin embargo, si a uno hace las cuentas, podría llegar sí a un 30%, que es pues el voto duro que tenía en sus momentos, el más en sus mejores momentos. Entonces, lo único que se estaría viendo es solamente una división que podría recomponerse ahora, pero aquí vendría la gran pregunta. ¿Necesariamente tiene que recomponerse en este bloque esta ala denominada izquierda como tal? O más bien, este sería el momento de decir, este es el fracaso, sí, ¿de quién? Del movimiento al socialismo, instrumento político por la soberanía de los pueblos. Ya, pero es eso, un partido más, un partido que decía movimiento, que es eh, movimiento al socialismo. Listo, si esa es a la muerte de eso, sí, está bien, pero eso no compromete, como se ha dicho, lo que podrían ser otro tipo de potencialidades dentro de lo que es para adelante, lo que podría ser la recomposición popular. Ahí estaba siempre el error de tanto analistas como gente que atacaba lo que es la posición del MAS, entendiéndola como la posición solamente que representaba al pueblo, y eso también los masistas en su momento álgido se entendían, se decían ser los portavoces, si vale el término, originarios, auténticos de lo que era no solamente el movimiento de izquierda, sino todo lo que era la parte nativa, indígena, originaria, campesina,
todo lo que es la constitución, plurinacionalidad, las nacionalidades, todo ello era la representación de eso, el MAS.